Fortalecer a los cristianos cuando son una pequeña minoría en su país. Hablar de Cristo a personas que quizás nunca antes habían escuchado hablar de Él. Esta es la realidad que viven cada día cientos de misioneros católicos en Asia, un continente inmenso con una gran variedad de culturas y religiones. La hermana Bernarda Cadavid, hija de San Pablo, ha tenido oportunidad de conocer muy de cerca estas realidades en sus viajes misioneros por Japón, China y Corea. Hoy está con nosotros en este su programa Donde Dios llora para compartirnos sus experiencias y sus reflexiones sobre este tema. Hermana Bernarda, bienvenida al programa. Gracias. Hermana Bernarda, usted es hija de San Pablo, su carisma es la comunicación y la misión, dar a conocer a Cristo. En sus viajes a Asia, ¿cuál ha sido su papel específico? ¿Qué es lo que usted ha buscado hacer en esos viajes misioneros por Asia? Yo llegué al Asia invitada por mis hermanas de Macao. ¿Esto fue el primer país que visitó? El primer país que visité. Y la finalidad de mi servicio era ejercicios espirituales para las hermanas. A través de esta animación espiritual al interno de la comunidad, al cual se sumaban a veces otras religiosas, algún sacerdote, y se hacían grupos también laicos, ¿no? Entonces, a través de esta animación espiritual yo pude conocer un poco la realidad de China, la realidad de estos países. De hecho, cuando hablamos en este caso de China, estamos hablando de Taiwán, Hong Kong y Macao. El cristianismo lleva mucho tiempo en Asia y sin embargo, en diferente grado, es una pequeña minoría en la mayoría de estos países. ¿Por qué todavía no hay una mayor presencia del cristianismo a pesar de llevar ahí tanto tiempo? Sí, las causas son muchísimas. Si tomamos, por ejemplo, esta parte de la China, hay una grande diferencia entre la situación de la Iglesia en Hong Kong, Taiwán y Macao y la situación de la Iglesia en la China continental, ¿no? Son dos realidades muy diferentes. Por ejemplo, en Macao, Taiwán y Hong Kong, la Iglesia en sí es libre para evangelizar. Para expresar su fe. Aunque son minorías, como ya se había dicho al comienzo, un 6%, un 5%, en Macao un 6% de católicos, en Hong Kong de pronto menos, en Taiwán un 6%. Y podemos decir que hay, siendo minoría, también la vida parroquial, ¿no? No tiene una grande vivacidad, no, un grande compromiso. Son situaciones diversas, complejas, hay tantas causas, ¿no? Pero hay comunidades religiosas fuertes que acompañan estas comunidades, que apoyan al trabajo parroquial. Y entre ellas estamos nosotras. En estos viajes a China, en estos diferentes lugares como Macao, Taiwán y Hong Kong, usted también se enfrentó o tocó la realidad de la Iglesia en la China continental. ¿Cómo es la situación de la Iglesia en esas tierras? Es diferente la situación de la Iglesia en la China continental y en estos países de la China. Como ya dijimos, claro. Como ya dijimos, la Iglesia puede expresarse libremente. En cambio, en la China continental, la Iglesia no tiene derecho a expresarse. Entonces, estando en Macao, a través de misioneros, a través del diálogo con las personas, de alguna publicación que tuve la oportunidad de leer sobre los mártires de la China, conocí un poco elementos de esta realidad. Por ejemplo, la clara distinción entre la Iglesia republicana
que es tolerada por el régimen. Lo que se llama la asociación patriótica, ¿no? La iglesia patriótica que está autorizada por el gobierno. Por el gobierno, y la iglesia clandestina, ¿no? Las dos iglesias pienso que son una presencia de Dios en este pueblo, que tiene hambre y sed de Dios. El primer impacto que tuve es todo el Oriente, que no conoce a Jesucristo, sino mínimamente, tiene hambre y sed de Dios y del Dios vivo, como dice el Salmo. ¿Cómo se manifestaba ese deseo? ¿Cómo lo sentía usted en la gente? La acogida que ellos dan a lo que se les dice sobre Dios, ¿no? La simplicidad de sus vidas, su búsqueda. También hay una humildad en ellos, una grande humildad. Entonces se percibe en cualquier conversación que tienen hambre de Dios. Entonces hablaba de esta iglesia republicana. Tuve la oportunidad de conocer una comunidad religiosa de esta iglesia republicana, muy interesante. Fue fundada por una joven de China apoyada por la comunidad de las Paulinas de Macao. Ellas acompañaron a esta joven que vivió unos meses con nosotros para aprender a ser religiosa y después se arriesgó a comenzar una institución y comenzó con la iglesia oficial reconocida por el gobierno. Reconocida. Tuvieron un grande desarrollo y empezaron a trabajar con la prensa y podían hacer su trabajo, imprimían catecismos. Para el gobierno les pidió que trabajaran también con un servicio social para niños diferentes. Y ellas aceptaron. Entonces su trabajo se volvió de comunicación y de servicio social. En poco tiempo llegaron a ser 100. Es extraordinario. Extraordinario. Y una vitalidad espiritual grande. Nuestras hermanas de Macao continuaron a apoyarlas, a asesorarlas, a mantenerlas. Ahora ellas ya son una grande comunidad sólida. Ahora, ¿no se enfrentaron con problemas al predicar el Evangelio en la China continental? Ellas no pueden predicar el Evangelio públicamente. Todo su trabajo es muy discreto. De índole social. Tienen que tener mucha prudencia. Claro. Porque siendo apoyadas en cierta medida por el gobierno, tienen que caminar más fino, diría, ¿no? Pero pueden trabajar. Hay una cantidad de riesgos ahí, ¿no? Claro. Es muy compleja la situación de la Iglesia republicana, muy compleja. De hecho, usted también decía que conoció un poco la realidad de las dificultades de la fe y también de los mártires. Sí. China es tierra de muchos mártires, por tanto también es una tierra de mucha esperanza para el futuro de la Iglesia. ¿Hay alguna historia en particular que le haya llamado la atención en este contexto del martirio de la fe? La vida de la iglesia clandestina, ¿no? Para poderse reunir como comunidad, los cristianos de la iglesia escondida tienen que celebrar la Eucaristía en los sótanos. Y el gobierno ya sabe, entonces está siempre tratando de pescar a los que van. Y una de las cosas que más me edificó y me conmovió es que hay un amor tan grande a la Eucaristía, que los cristianos se exponen, algunos todos los días, otros cada 8 días, exponen la vida para poder participar a la Eucaristía. ¿Qué podemos aprender de ellos? Porque es una iglesia muy joven, apenas naciente, pero como que eso tiene mucho que enseñarnos. De la fe. Es una fe heroica. Personas jóvenes de todas las edades que saben que si los encuentran reunidos, torturación, prisión o muerte. Y eso no les impide arriesgarse, porque sienten que de la Eucaristía les viene una fuerza enorme y es lo que les permite continuar viviendo su fe. Hermana, perdone que le pregunte, por tanto, ¿qué nos pasa a nosotros que tenemos posibilidad de ir a la esquina todos los días a la misa? Hay iglesias en todas partes.
y no vamos o voy a misa y no siento nada. ¿Por qué? Porque ellos dan la vida y yo me da igual, me aburre ir a la misa. Nos falta la convicción de la fe, pienso, la certeza. A veces para nosotros la fe, hablo de Occidente, ¿no? Es más una doctrina, ¿no? Unas verdades aprendidas o una tradición. Para ellos no, para ellos es una opción de vida. Es un don, pero ellos lo acogen como opción de vida. Y cuando un oriental opta por algo, arriesga la vida. Entonces, los mártires de China, que cuando yo fui, la publicación que encontré era más de 200, ¿no? De los que están documentados. Y no ha parado, ¿no? Claro. Ha continuado. De vez en cuando hay anécdotas impresionantes. Mas pienso que la sustancia está allí. Su fe es una opción de vida, una convicción profunda. Yo me digo esto, ¿no? ¿Quién de verdad encuentra a Jesucristo y se deja atraer por Él? No puede no seguirlo. Puede no seguirlo. Y pienso lo que ellos hacen. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Qué puede en ese sentido también la Iglesia en China aprender de la Iglesia occidental? Ya un poco más antigua, con más vicios también, pero ¿puede aprender algo de nosotros los cristianos de Occidente, la Iglesia en China? Sí, creo que dependerá, ¿no?, de nuestro testimonio. Claro. Pero el sentido comunitario. En general, la fe en el Oriente no brilla, digamos así, por su sentido de comunidad. Es una fe individual, personal, muy bien, ¿no? Pero ese sentido de somos hermanos, estamos aquí, ¿no? Que es la fraternidad que Cristo formó con su comunidad de discípulos y después con la comunidad. Pienso que si nosotros viviéramos más a fondo la dimensión comunitaria de nuestra fe, de soy cristiano con el otro, no solo, compartiendo la vida, los sufrimientos de los otros, ¿no?, daríamos un grande apoyo, testimonio, ¿no? Y otra cosa que ellos esperarían de nosotros es la coherencia. ¿Siente que falta? A veces hablamos muy bonito. ¿Siente que falta la coherencia en el cristianismo? Entre ellos no tanto, pero entre nosotros sí. Y creo que la Iglesia occidental aprendió doctrina, y a veces muy bien, y también a repetirla, pero de pronto la fe no tocó profundamente nuestra existencia. Generalizo, ¿no? Claro. Hay tantos testimonios hermosos, pero hablo así de cosas generales como de la imagen que proyectamos, ¿no? Claro. Sí, más una fe de superficie muchas veces. Vamos a hablar de una iglesia muy diferente a la de China, que es la iglesia de Corea, que tiene algunas características muy particulares, por ejemplo, que fue comenzada por seglares. Eso es una iglesia que nace de una forma muy diferente y también muy cercana al protestantismo. ¿Cuál fue su experiencia en Corea? A ver, en Corea también yo fui invitada 5 años por mis hermanas de comunidad para la animación espiritual de las comunidades. Y conocí la realidad de la iglesia coreana. Realmente fueron los laicos, la comunidad confucianista o el grupo dirigente del confucianismo recibió un libro de Matteo Ricci que explicaba el Evangelio. Matteo Ricci, un italiano famoso, un sacerdote que supo inculturar el Evangelio en la China. Y después, estando allá, llegó un libro y le llamó la atención a este grupo de confucianistas. Esto está muy interesante. Comunitarios. Líderes, ¿no? Y por ahí comenzó. Algunos empezaron a decir esto es muy importante. Y empezaron a adherir, ¿no? Y empezaron a crear inquietud sobre eso. Después entonces pidieron la ayuda de la iglesia vino a ayudarlos y empezaron los primeros gérmenes
de iglesia, de vida cristiana, En pero Corea, después vino la persecución. le iba a preguntar esto, ¿en Corea hubo tiempos, por tanto, de persecución también? Después del primer florecimiento vino la persecución. Hay muchos coreanos mártires. Y después de la persecución en general, pasó también así en el Japón, ellos viven como un periodo de clandestinidad, de iglesia, el grano de trigo que cae en tierra para florecer. ¿Sí? Es esta la historia de la fe en estos países, ¿no? Después del martirio, tiempo de invierno, ¿no? Para la germinación. Y siempre son los laicos los que, muchas veces la mujer, la que va pasando la fe así modestamente, discretamente, hasta formarse, constituirse la grande comunidad. ¿Qué virtud siente que podemos aprender en particular de la experiencia de la Iglesia en Corea, de los coreanos? Los coreanos celebran su fe con mucha convicción y son solidarios. Qué hermoso. Son solidarios. Creo que esas dos características, una celebración de una parroquia es gozosa. O sea, hay un Y orgullo nuestras de- hermanas contribuyen mucho a la fe, ellas van a dramatizar el Evangelio en las parroquias, por ejemplo. Y de hecho toda la comunidad es de hermanas locales, no hay hermanas que Y tenemos vienen de unas fuera. 250 hermanas coreanas. Un caso único, porque en América Claro. Latina los grupos son mucho más pequeños. Y una actividad preciosa que es muy valorizada por la Iglesia coreana. Nosotros tenemos una escuela bíblica por correspondencia, ahora es por internet, ¿no? Antes era así. Nosotros hasta ahora hemos tenido 5.000 alumnos y ahora se están multiplicando siempre más estas escuelas bíblicas a partir de allí. Y una cosa hermosa es que antes, y ahora también, pero antes cuando se corregían los trabajos personales, Sí, eran inmensos. Para acompañar 5.000 personas que estaban en la pues escuela, es mucho trabajo. entonces habían tantas personas voluntarias que venían a ayudar a la corrección. Entonces se involucraban en este proceso. Pienso que hasta ahora son unas 30.000 personas que han hecho escuela bíblica con las Paulinas. Es extraordinario. Muy linda labor y da mucha vitalidad a la iglesia. Otro país muy diferente, y otra vez vamos a darnos prisa porque el tiempo aquí se acaba muy rápido, es el Japón, un país muy diferente también en el contexto de Asia, una cultura muy diferente. ¿Su misión en el Japón cuál fue? También el punto de partida fueron la animación en las comunidades de mi congregación, de las Paulinas, pero también de las comunidades de las otras instituciones de la familia Paulina. Nosotros somos una familia de 10 instituciones. 10, que 10. todos participan del mismo carisma. Hay laicos, hay congregaciones religiosas, hay sacerdotes. Entonces la animación era para estos grupos y había grupos de laicos. Tuve la oportunidad de visitar casi todo el Japón. Sendai, por ejemplo, que ahora está en tanto sufrimiento, toda la parte del norte y toda la parte del sur del Japón. Solo encontrándome con los laicos de cada parroquia, de cada diócesis. Ahora, históricamente hablando, comenzamos otra vez con la historia. La acogida fue muy positiva del cristianismo en un primer momento y después se frenó. ¿Qué sucedió ahí? San Francisco Javier, por equivocación, llegó al Japón, porque no fue aceptado en la India y fue al Japón. Y empezó con el sur del Japón, Nagasaki, ¿no? Que es el lugar más cristiano del Japón, Correcto. donde ha habido más vocaciones sacerdotales, religiosas, y hay más vitalidad cristiana. Y justo de ahí son los mártires, ¿no? Entonces, ante este florecimiento de la fe, siempre el gobierno se pone en alerta. ¿Y quiénes serán? ¿Cómo harán? ¿No? Pasaron algunos años, décadas de años de florecimiento, se iba multiplicando, se iban formando comunidades en otras ciudades, se iba ampliando. Y en ese tiempo aconteció la invasión española de Filipinas. Y cundió, por así decir, el pánico en Japón. Infundió el pánico en Japón porque gobierno. de todas formas la iglesia estaba de por medio.
entraban y evangelizaban, ¿no? Claro. Entonces el gobierno japonés dice, aquí paramos. Y empezó la persecución. Y una persecución particularmente brutal. Brutal. Yo estuve en la ciudad donde los martirizaron, todos crucificados, a la manera de Jesús. Pero estas personas, vi las pinturas de esto, una paz mientras estaban en la cruz. Impresionante. Porque el japonés tiene un valor, una capacidad de sufrir, de afrontar, de arriesgar. El japonés es fiel, cuando está convencido, se deja matar. ¿Por qué nosotros a veces nos quejamos tanto cuando uno ve a otros cristianos sufriendo con tanto heroísmo y después uno ve a sí mismo y dice, bueno, yo me quejo por cualquier cosita, por la incomodidad, por flojera, por lo que sea? ¿Por qué nos falta esta heroicidad de la fe en otras partes del mundo? Pienso que son las mismas razones, ¿no? Poca convicción, ¿no? Tal vez la palabra de Dios no es asimilada. Tal vez nos quedamos a nivel más intelectual, teórico. Tal vez no toca la vida profundamente. Entonces hay como una dicotomía, yo diría, ¿no? ¿Nos falta conocer más a Jesucristo? Conocer más a Jesucristo, meditar más la palabra de Dios, ¿no? Comer evangelio, comer palabra de Dios, asimilarla. Ver esta palabra de Dios aquí, en esta circunstancia, ¿cómo puedo expresar? ¿Con qué actitud puedo poner en práctica esto que Jesús me está diciendo? ¿No? En el fondo, pero, es una docilidad al Espíritu que siempre nos está indicando esto. Nosotros sufrimos de sordera. No escuchamos la voz de Dios. No escuchamos los gritos de la gente. No estamos tal vez... Cuando dice gritos de la gente, gritos de necesidad. De necesidad, sí. De pronto muy cerrados en nuestros intereses, problemas, en nuestro mundo. ¿Qué podemos aprender, por tanto, de la Iglesia en Japón? La seriedad, primero que todo. La profundidad, la fidelidad, la tenacidad, la capacidad de dar la vida por lo que se cree, por lo que se ama, por lo que se ha optado, por Jesús, que es el que llena nuestra vida de sentido, ¿no? Creo que necesitamos un reavivamiento de la fe muy fuerte. Si tuviera que señalar cosas que todavía tiene que madurar la Iglesia en el Japón, que todavía quizás le faltan en su experiencia, de lo que usted pudo ver y palpar. De pronto la participación en las comunidades es baja, ¿no? De pronto los sacerdotes, que la mayoría son convertidos, ¿no? También ellos no tienen una historia de fe, o del budismo, o del sintoísmo, ¿no? Entonces, claro, ya su experiencia de fe viene sobre otra base que no es cristiana, y entonces, y a pesar de eso hay tanta convicción, ¿no? Pero muchos valores no se han asimilado como nosotros que nacemos cristianos, ¿no? En familias cristianas, es otra realidad, ¿no? Entonces hay poca participación, de pronto un temor de que los laicos tomen más espacio y de pronto nos dejen de lado. Puede ser, no puedo juzgar, una impresión. Participación de la comunidad y sentido comunitario. Sin esta participación, la fe queda como una experiencia personal que no afecta la vida de nadie. Falta, por tanto, el sentido comunitario más arraigado. El sentido comunitario, el compromiso. Yo, como cristiano en Occidente, ¿cómo puedo ser parte de la misión de la Iglesia en Asia? Asia es un continente de mucha esperanza para la Iglesia, está muy abierto al Evangelio, conoce poco a Jesucristo y por tanto hay mucha esperanza de que pues, hay muchas almas que quieren recibir a Cristo. ¿Cómo puedo yo ayudar, ser parte de la misión en Asia? Hay un detalle
de la emigración de comunidades católicas del occidente, América Latina, Filipinas misma, hay tanto, en todos los países hay cantidad de emigrantes. Estos emigrantes son católicos y cuando van a otro país parece que su fe se despierta más porque tienen tantas necesidades, entonces se agarran de Dios, ¿no? Y esto se convierte en un testimonio muy vivo para los cristianos de Japón o de Corea o de estos países, ¿no? Entonces, me parece que uno es apoyar a estos emigrantes para que puedan seguir testimoniando la fe y apoyarlos también económicamente, porque los emigrantes no tienen derechos en el país donde van, sufren, son los más pobres de los pobres, pero son, según mi experiencia, son como la luz que reenciende la fe, por ejemplo, de los japoneses, ¿no? Una celebración eucarística, el entusiasmo, la alegría, el reunirse, el estar juntos, el compartir la palabra de Dios. Entonces, si nosotros apoyamos estas comunidades de emigrantes, podrán ser una fuente de renovación para estas comunidades locales. Si tuviera que hacer una oración para la iglesia en Asia y también la iglesia en Occidente, ¿qué le pide usted a Jesucristo a estas dos iglesias? Una muy joven, la otra más antigua. Sí. ¿Qué le pide a Jesucristo? Que nos conquiste el corazón. Que conquiste el corazón de los que Él ya tanto ama. Los orientales son profundos, buscan a Dios. Y cuando descubren el amor de Dios que Jesucristo le ha revelado al mundo, ellos quedan conquistados. Entonces yo quiero pedir a Jesucristo que envíe personas, misioneros, cristianos, testimonios, ¿no?, que ayuden a la gente a sentir que Dios los ama como son y que se lo digan a través de sus gestos humanos, de acogida, de perdón, de solidaridad. Cuando un japonés se siente amado por Dios, llora y llora y llora de conmoción. Y esto es un espectáculo, porque un japonés en general no llora. Pero cuando se siente amado por Dios, siente que Dios habita en él, que Él es importante para Dios en forma única, queda vencido, o mejor dicho, conquistado. Entonces necesitamos testimonios a este nivel y pedirle a Dios que Él tiene sus caminos, que nos muestre los caminos para ayudarles a hacer la experiencia de que también ellos son hijos de Dios muy queridos, han sido redimidos por la sangre de Cristo, también ellos. Y el Espíritu Santo quiere habitar en sus vidas para llenarles de la plenitud y la felicidad que buscan. Hermana Bernarda Cadavid, hija de San Pablo, muchas gracias por haber compartido ese tiempo con nosotros y gracias por compartir esas experiencias con nosotros. Gracias a ustedes por escucharme y a ustedes por invitarme. Y amigos, también a ustedes muchas gracias por habernos acompañado una vez más en su programa Donde Dios Llora. Si tienen inquietudes de conocer más de cómo ser una parte activa de la iglesia misionera en cualquier parte del mundo, vean la información de contacto al final del programa en su pantalla. Nuevamente, gracias, que Dios les bendiga y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.